Como decíamos en los informativos, desde este domingo y hasta hoy lunes se celebra en Río de Janeiro la cumbre de los BRICS+. Un encuentro marcado por la ausencia de dos de los principales líderes, Xi Jinping y Vladimir Putin. Una reunión económica en crecimiento que representa ya el 40% de la economía y la mitad de la población mundial, pero con ciertas discrepancias en sus posiciones e intereses políticos. Ahora, para analizar la cumbre y el futuro de esta alianza, hablamos con Marta Fernández. Ella es directora ejecutiva del BRICS Policy Center. Marta, muy buenos días. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación de France 24. De entrada y un poco en síntesis, le pregunto qué destaca de esa declaración conjunta y final que de hecho conocimos en las primeras horas, ¿no?, de esa cumbre. Sí, es importante, buenos días, es importante decir que esta declaración fue una declaración que fue elaborada por 11 miembros plenos, porque el BRICS duplicó su tamaño. Entonces, fue naturalmente más difícil alcanzar el consenso y también considerando el clima geopolítico y las tensiones, entonces, y el último ataque a Irán. Entonces, las cuestiones geopolíticas un poco que atravesaron y de alguna forma dificultaron el alcance de un consenso. Entonces, lo que se dice aquí es que la declaración fue un poco que espaciada y un poco que genérica, pero podemos destacar que la declaración, ella de alguna forma estuvo alineada con el objetivo de Lula, de nuestro presidente aquí en Brasil, de considerar una agenda que él decía positiva, que es una agenda que no generase confronto con el Occidente y que no fuese vista como anti-occidental. Entonces, por ejemplo, un punto muy importante de la agenda que va a estar en una declaración temática aparte es, por ejemplo, la parcería para la eliminación de las enfermedades socialmente determinadas. Son enfermedades que impactan sobre todo poblaciones vulnerabilizadas, por ejemplo. Y un punto fuerte de la declaración es que ella es como atravesada por la idea del multilateralismo, por la defensa del multilateralismo. Por ejemplo, pone que las Naciones Unidas son la organización por excelencia del multilateralismo, el centro del proceso multilateral, defiende la Organización Mundial de la Salud, defiende el Acuerdo de París y en función del proteccionismo muy destacado por Lula y por las interrupciones de muchas de las cadenas de valor, se pide la revitalización de la Organización Mundial del Comercio y del mecanismo de solución de controversias de la OMC. Pero por otro lado también, como está en la génesis del BRICS, se pide la reforma del multilateralismo, porque el multilateralismo presenta este déficit democrático. Se pide la democratización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con la inclusión, por ejemplo, de países de otros continentes, como de América Latina, de Asia, de África, por ejemplo. Marta. Y también hace una crítica a la Agencia Internacional de Energía Atómica, porque la ve como instrumento de, vamos a decir, de potencias occidentales. Marta, precisamente usted, ha señalado muchos puntos que
tendríamos que dedicar demasiado tiempo, ¿no?, a analizar en profundidad, pero empecemos precisamente por esto que usted señalaba, que es que Lula quería una resolución, una agenda que no fuera confrontativa. Precisamente Lula da Silva señaló en su discurso que los BRICS eran los herederos del movimiento de los países no alineados, pero teniendo en cuenta que Rusia y, por ejemplo, China, ahora también Irán, forman parte de este grupo, ¿es posible verlos así a los BRICS? O quizás más que en buscar un objetivo, un difícil objetivo común a nivel político, deberían conformarse en buscar objetivos económicos. Sí, en realidad Lula pone eso porque es una posición brasileña de la búsqueda de un no alineamiento activo. Brasil, por ejemplo, está en esta posición de navegar por múltiplos mundos, por ejemplo, y todos los países de BRICS, por ejemplo, son países que son contrarios a las sanciones, por ejemplo, unilaterales que no pasan por las organizaciones internacionales, por la Organización Mundial de la Salud o por el Consejo de Seguridad. Y Lula quiere decir con eso que el BRICS es una propuesta que tiene todo un histórico, el histórico del movimiento del tercer mundo, el histórico del movimiento de los no alineados, y con eso es importante decir también que Indonesia entró para los BRICS. Fue la primera iniciativa de Lula durante la presidencia rotativa de este año del BRICS. Y por otro lado, este año hace 70 años de Bandung, que fue justamente el marco de la fundación del movimiento de los no alineados. Entonces Lula, de facto, quiere construir los BRICS como una alternativa, y al decir de Bandung, del movimiento de los no alineados, también entendiendo la búsqueda de autonomía por los países, de una autonomía financiera, de una autonomía, o una soberanía digital, etc. Entonces yo creo que eso fue lo que Lula pensó. No adotar un tono de confronto al Occidente, a Estados Unidos, y recordando que mañana, el día 9, se cerran las negociaciones comerciales de Trump. Y eso es uno de los motivos que fue alegado para la ausencia, por ejemplo, de Xi Jinping, por muchos analistas internacionales. ¿Por qué? Porque justamente en este momento, China y Estados Unidos están en negociaciones comerciales para la reducción de las tarifas, en cambio, por ejemplo, de tierras raras de China. Entonces, y es muy importante decir también que en ninguna parte del documento, de la declaración, fue hecho cualquier mención o se nominó a Estados Unidos o Trump. No usaron el termo, nada que confrontase directamente a Estados Unidos. Y sin embargo, Donald Trump, a pesar de que no ha sido mencionado explícitamente, ya ha amenazado nuevamente con un arancel adicional del 10% a los países de los BRICS. ¿Usted considera que habría alguna posibilidad de que los BRICS se unieran para responder de forma conjunta, colegiada, en caso de que esta amenaza del presidente estadounidense se materializara? Eso va a depender también de cómo las negociaciones comerciales con países como India, por ejemplo, y China se pongan, porque si esta amenaza del 10% se concretizar, pero si hubiera, por otro lado, reducción de las tarifas, y si esta amenaza de 10%, por ejemplo, no
no afectar la reducción más general, yo creo que los países no van a adoptar nada conjunto en relación a Estados Unidos. Marta Fernández, pues le agradezco muchísimo que haya compartido su tiempo y su análisis con nosotros aquí en France 24. Seguiremos cómo se acaba de mover esta amenaza de los aranceles y la respuesta y las negociaciones de los distintos países. Lamentablemente ahora nos quedamos sin más tiempo, pero de nuevo le agradezco muchísimo que haya aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, yo que agradezco. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos.